Y para conocer más de algunos temas específicos, hay que hablar con los que saben. Y en este caso tenemos en línea al ingeniero Darío Rojas, gerente de producción de quesos de La Serenísima, la empresa Mastelone Hermanos. Hola Darío, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Esteban? ¿Cómo andás? Muy bien por acá. Bien, encantado de saludarte y estamos cumpliendo parcialmente algo que en nuestro primer diálogo anunciamos, que es tener el gusto de tenerte en diálogos a vos, como arrancamos hoy con esos diálogos, para que nos vayas informando, enseñando respecto de las metodologías de elaboración, para que el lego, la gente que le gusta el queso pero que no es un técnico, sepa básicamente cómo se elaboran cada una de las variedades principales de quesos. Nadie mejor que vos, con lo didáctico que sos y con el conocimiento que tenés, para informarnos al respecto. Bueno, creo que me estás ponderando demasiado, va a ser difícil para mí entonces tratar de ser sencillo, digamos, en el tema. No, ya estás probado, en la oportunidad anterior lo has probado perfectamente, Darío, y te decía que el segundo punto que tenemos que cumplir es recibirte, tener el placer de recibirte aquí con unos buenos vinos y algunos quesos de La Serenísima. ¿No es cierto? No, ya tenemos, gracias a Mauro del Gripo, nosotros disfrutamos aquí tablas de quesos con invitados y en este caso, bueno, algo conocerás de esos quesos, pues sos un poco el padre y la criatura. Un poco sí. No, los padres somos muchos, pero un poco conozco del tema y algo tengo ya años como para poder hablarlo un poquito con propiedad, digamos. Claro que sí. Bueno, Darío, hoy anticipamos así un poco al azar, porque vamos a ir charlando de distintos tipos. Hoy elegimos el queso provolone. Contanos un poco al respecto de el origen, el modo, cómo se elabora. Sí, provolones en la Argentina, en realidad el código alimentario lo toma como provolone, queso provolone argentino, pero en realidad es un queso de origen italiano, ¿no? Como hablamos la otra vez, como muchos de nuestros quesos, o te diría, me atrevo a decir la mayoría, por el tema de la colonización, hizo de que la presencia de queseros italianos hizo una impronta en la lechería nacional, ¿no? Claro. Y en particular la empresa Mastelone tiene su sesgo, bien del origen italiano. Sí. Entonces, de alguna manera el queso provolone es un queso, si bien es de origen italiano, los queseros la han adaptado y tenemos en general, o se ve en el mercado, dos tipos de versiones de queso provolone, una que sería más la clásica, que es la famosa pera, con algunas empresas emblemáticas, quesos de 8 kilos, de 7 kilos, o sea, unas peras grandes, y después lo otro que sí es más un invento argentino, o adaptación, digamos, de los argentinos, que es el provolone parrillero, o sea, el que se usa, la marca de alguna manera Proboleta, que como en alguna marca de hojita de afeitar, su impronta, digamos, en el mercado, digamos, siendo una marca registrada, la gente la identifica y la pide en la parte gastronómica, digamos, ¿no? Así es. Sí. El queso provolone es un queso clásico de los de pasta dura, es un queso con una intensidad de sabor importante, intenso, tiene enzimas proteolíticas que le dan una característica intensa y picante en general, o sea, es un queso, el queso provolone clásico, digamos, un queso más vale picante, digamos, ¿no? ¿Esa forma de pera tiene alguna explicación? ¿Es algo que usos y costumbres se adoptó así y no tiene mayor vuelta? Sí, se adoptó así en general porque el queso original provolone, el italiano, es un queso de pasta dura pero hilado. ¿Qué significa hilado? Es el proceso de hacer una elaboración de masa de queso, digamos, de queso, o un queso sardo, un queso regianito, después llevarlo a temperatura
con agua caliente y se estiran con un poco, para hacer un ejemplo práctico, es lo que nos pasa a veces con un queso blando en la sopa, o el ejemplo más común de queso hilado, o el más popular para nosotros, el queso mozzarella. Es un queso que tiene un proceso de tratamiento, una masa de queso que tiene un tratamiento de agua caliente y se hila, digamos, se estira, y después se le da forma, y eso en sus orígenes era un trabajo muy manual, digamos, y al trabajar una masa en forma manual, como una plastilina, si queremos identificar algo, no tenía una forma regular, entonces de alguna manera se colgaba esa masa en unas cuerdas que solían ser de fibras vegetales, digamos, y quedaba colgado y quedaba como una especie de pera, y bueno, después la tecnología hizo que adaptáramos un molde medianamente similar, digamos, ¿no? Esa es un poco la razón del formato, y que no es así en su origen en Italia. En Italia es un gran cilindro que puede variar de tamaño, pero es un gran cilindro, digamos, ¿no? Así que tenían que ver con el proceso manual de elaboración. Claro, con el proceso manual, y que después se adaptó, y que de hecho hay algunos quesos, los que suelen ser a veces denominados a veces quesos de campo y demás, que tienen este proceso de filado y son no con una forma regular. Esa es de alguna manera la explicación, digamos, ¿no? Por eso tiene esa forma. Es un queso muy sabroso y muy prestigiado, en realidad no es un queso de los baratos, digamos, ¿no? O sea, el buen provolone es un queso que tiene una maduración prolongada, es un queso para quedar muy bien, digamos. Y costoso, como todo lo bueno, lleva un proceso que es costoso por el tiempo y por la calidad. Por código alimentario tiene que tener una maduración depende del tamaño, pero de 5 meses a 9 meses, entonces mínimo, entonces evidentemente tiene un costo importante, ¿no? Por el tiempo y por lo que en ese tiempo va perdiendo de humedad. De peso. Claro. De peso, como un jamón, lo hemos dicho en otras oportunidades, que eso de alguna manera un queso duro se tiene que secar a través del tiempo, digamos, ¿no? Claro que sí, y todo eso es dinero que se evapora, dicho de algún modo. Pero que se concentran los sabores, que es lo interesante, para un buen vino va bien, digamos. Claro, un compañero, por ejemplo, maridado con un tinto reserva. Claro. Y con paso por roble. Intenso, digamos, que el queso es un queso intenso, digamos. Y en las tablas de queso es el que se suele colocar, digamos, más para probar más al final que al principio, digamos, ¿no? Exactamente, y como hemos charlado y seguiremos haciéndolo, es muy parecido el concepto con probar los vinos, siempre se prueba de menos a más. Primero los quesos más suaves, más tranquilos, los blandos y de sabores más delicados, y los más intensos al final, como los vinos. Y en este caso, un Cabernet Sauvignon... Yo me lo imagino así, un buen Malbec, un buen Cabernet, digamos... a veces decimos los queseros, y bueno, hay que maridarlo con determinada cosa, pero a veces también es lo que a uno le guste también, ¿no? Sí, que en definitiva es donde empieza y termina todo, lo que más placer nos provoca. Claro, y después la otra versión de provolone de alguna manera es el tipo parrillero, que eso ya es más común, y la pregunta... frecuente es como hacer una buena proboleta parrillera. Bueno, eso no es tan fácil, hay que ser muy buen asador y tener buena materia prima. Bueno, descontando tener buena materia prima, a ver, el asador, Darío, ¿qué nos sugiere? ¿Cómo hacerla? Normalmente el tema de la proboleta es un tema que los argentinos lo hemos un poco modificado. Ustedes podrán ver que comercialmente se suelen vender las proboleteras, que se llaman, que son unas cazuelitas de hierro, hay de cerámica, también hasta en el aluminio, en alguna empresa la coloca la función cortada de parrillero para ser colocado arriba de la parrilla. Cuando uno dice la materia prima es justamente encontrar un buen provolone con un buen estacionamiento, un buen provolone parrillero, con un buen estacionamiento y secado, y con la posibilidad de que yo no lo tenga que colocar
en una sartencita, sino hacerlo directamente a la parrilla. Para eso es fundamental tener un producto con consistencia, porque si no lo que nos pasa se nos va para abajo. Y tiene que quedar como esas típicas líneas de quemado de la franja de la parrilla, y el queso que se lo aguante por su firmeza, por su consistencia. Ahí es clave la atención que se le preste, o sea, tener un fuego intenso, un buen producto, porque si el producto es demasiado con contenido de agua alto, se me va a desparramar, si uno pone prueba, no es lo ideal, y bueno, para eso se ha subsanado colocándolo en una cazuelita que de alguna manera no se me va a escapar. Pero digamos, lo que impuso el señor que registró la marca Provoleta, que fue un señor en el año 1960 aproximadamente, de apellido Natalio Alba. Este señor tuvo la habilidad comercial de hacer un producto con una consistencia muy alta y lo vendía en las cantinas, y de ahí es que se popularizó. Si bien este hombre era de origen italiano, comprendió del queso a la parrilla, que no es un queso que es común en el mundo, digamos. O sea, no digo esto a veces que siempre decimos los argentinos, invento argentino, no digo que sea un invento, pero sí fue una adaptación a la realidad nuestra, y tuvo bastante que ver este señor Natalio Alba, de una fábrica de Córdoba, que tuvo la habilidad de venir a venderles a las cantinas de la calle Corrientes en aquella época, en los años 60, 70, venderle la famosa provoleta, y bueno, y se impuso, y hoy es un plato muy muy gastronómico, digamos, ¿no? Claro. Y tratándose así de un queso muy sabroso, intenso, en tu preferencia, ¿cómo lo condimentás, ese queso a la parrilla? Normalmente yo voy un poco por lo clásico, que es el orégano, colocado al final, después de darlo vuelta y demás. Pero bueno, puede ser con algún ají picante también, y si la provoleta es buena, no hay que estropearla con algunas cosas, sino que hay que consumirla directamente, digamos. Disfrutarlo bien natural, muy bien. Bien natural, sí. Bueno, Darío, una vez más hemos aprendido algo, y paso a paso, en la medida que tu tiempo, tu actividad lo permita, la idea es que más o menos cada 15 días nos sigamos encontrando con tus comentarios, tu información sobre ese producto tan hermanado con los vinos que es el queso, los quesos. Así que en 15 días nos volvemos a encontrar con alguna otra información, y que sea lo antes posible, que sea aquí, en la mesa del estudio, para compartir con vos una copa de vino. Estaremos la próxima, estaremos ahí en el estudio, y bueno, y podemos charlar un poquito más. Encantadísimo. Con gusto, y como siempre es un placer, y eres muy amable. El agradecido soy yo, y creo que toda la gente que esté escuchando. Darío, te esperamos en 15 días. Perfecto. Dale, es un compromiso de amigos para encontrarse con unos vinos acá en esta mesa. Perfecto. Y vamos a hablar antes de tomar el vino. Perfecto. Antes y durante, que nos va a soltar más la lengua, como suele ser. Un abrazo. Buenas tardes a tu audiencia. Chao, gracias. Ha sido el ingeniero Darío Rojas, gerente de la división quesos de Mastelone Hermanos.